¿Listo? Y ahí ya la sangre vuelve otra vez al corazón. Podemos observar otras estructuras. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Entonces miramos que el riñón, en la parte externa, ¿cierto? Hay una definición y eso es lo que vamos a denominar que es la corteza renal. Hay una parte más oscura, ¿cierto? Que la vamos a pintar de azul, que es esto, que es lo que se llama la médula renal, ¿sí? Entonces resulta que la mayor parte de las estructuras que filtran en el riñón están ubicadas en la corteza renal, ¿sí? O sea, en esta porción que dibujamos de rojo. Esto aquí es donde va a estar ubicado todo el sistema filtrador. ¿Listo? Sistema filtrador. Este riñoncito, voy a borrar todo lo que rayé ahí. Este riñoncito que es el de un perro, ¿cierto? Entonces externamente la corteza es totalmente lisa, ¿cierto? Tiene una continuidad. Si la comparamos con el de una vaca, ¿cierto? En el caso de la vaquita, el riñón es multilobulado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada porción de estas, y esta, y esta, y esta, y esta, ¿cierto? Cada una es como si fuera un riñón. Es decir, que cada lóbulo tiene una porción de una corteza y también tiene una médula, ¿sí? De cada lóbulo de esos, entonces va a salir un cáliz, que es este que está, que lo voy a marcar acá. Va a salir un cáliz. Esta porcioncita, son cálices renales, son cálices menores, ¿sí? Menores porque están recogiendo el goteo de orina que sale desde el riñón, ¿sí? Entonces viene de la corteza, va goteando hacia la médula y el cáliz menor lo que va a hacer es recogerlo de esa porción, ese sector del riñón, lo que va filtrando, ¿sí? De ahí va a ir a un cáliz mayor. Desde el cáliz mayor va a ser este. Este es un cáliz mayor, aquí por dentro habrá otro cáliz mayor. El cáliz mayor lo que hace es recoger la orina que viene de los cálices menores, ¿sí? Entonces, finalmente, desde los cálices mayores va a venir a concentrarse toda la orina aquí y aquí, que esto es lo que vamos a llamar nosotros la pelvis renal. O sea, es pelvis renal, es esta porción. Pelvis renal, ¿sí? Entonces en el perro no hay cálices menores como tal, ¿sí? Porque el riñón solo tiene una continuidad, o sea, es continuo totalmente. Acá sí, porque hay multilobulaciones. Entonces, ¿en dónde más tenemos multilobulaciones internas? En el riñón del cerdo. Pero en el riñón del cerdo, ¿sí ven? Los cálices no hay unos cálices marcados como en el caso del riñón del bovino, ¿sí? Todo solamente tiene que ondulaciones, ¿sí? Solo tiene las ondulaciones, pero cada uno igual va a recibir el goteo de orina que procede de corteza, médula y va a ser la pelvis. ¿Y el cerdo también tiene cáliz menor y cáliz? No, es lo que les estoy diciendo. Pero, o sea, sí, entonces sería solo cáliz. Solo tendría la pelvis renal. Una pelvis renal grande. ¿Sí? Pero él inicialmente, digamos lo que en su proceso evolutivo, él ha sido multilobulado, ¿sí? Entonces, en el cerdo la corteza tiene una continuidad, es decir, es continua, pegadita, ¿sí? Pero la médula sí es separada, tiene médulas separadas, entonces por eso miramos estas manchitas aquí, 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 ¿sí? Esto hace parte del proceso evolutivo que en algún momento, ¿cierto? El riñón del cerdo fue como el del bovino, ¿cierto? Fue multilobulado, ¿sí? Solo pues que ya no tuvo necesidad, entonces toda la corteza se unió, ¿cierto? Entonces todo se pegó. Tenemos igual el
uréter, que es el conducto de salida de la orina, específicamente. ¿Listo? Para el caso del caballo, ¿cierto? En el caballo vamos a tener los mismos bordes, ¿no? Craneal, caudal, lateral, medial, subilio-renal, su borde dorsal y su borde medial. Vamos a tener una diferenciación. El riñón izquierdo tiene la forma particular, digámoslo, similar a las demás especies, pero el riñón derecho va a tener forma triangular, forma de corazón, forma de pirámide, ¿sí? El riñón derecho. Entonces, en una radiografía o en una prueba diagnóstica de contraste, podemos encontrar esa forma, ¿cierto?, que nos salga en la imagen, y no es que el caballo esté enfermo, ¿cierto? Es que el riñón derecho tiene esa forma. ¿Listo? Entonces, no, que ese riñón, o sea, uno acostumbrado a que los riñones son así, y llega y se encuentra con esto y dice, uy, no, está enfermo, se va a morir. ¿Sí? No, el riñón derecho tiene, particularmente en el equino, tiene esa forma. ¿Listo? Ahí vamos. El riñón entonces tiene una estructura externa, que es la cápsula renal, que es una bolsita, ¿cierto?, de tejido conectivo que lo está recubriendo y le está dando protección. Entonces aquí también se puede ver los mismos bordes medial, lateral, craneal, caudal y el uréter que va hacia caudal. Por eso podemos definir la posición. Cuando le quitamos la cápsula renal, pues el riñón se ve así. Entonces se ve una superficie, tiene una coloración, ¿cierto?, roja vino tinto, ¿cierto?, porque es un órgano que es supremamente vascularizado. ¿Por qué es vascularizado? Porque todo el tejido, ¿cierto?, el tejido que él tiene va a tener una estructura que se llama glomérulo. El glomérulo, y el glomérulo es la unidad filtradora. Entonces el glomérulo va a tener las anastomosis arteriovenosas. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Con qué comía? ¿Qué era una anastomosis? Dígalo. Entonces es la unión de los capilares arteriales y venosos, ¿sí? Entonces cada glomérulo tiene una red de esas, que es donde va a ser el proceso de filtración. Entonces un circuito va a ser para filtrar sangre y el otro circuito lo que va a hacer es concentrar y sacar orina, ¿sí? Pero es muy vascularizado, por eso el riñón es de ese color, porque está totalmente lleno de vasos sanguíneos. ¿Listo? Este es el riñón del perro, ¿cierto? Se le hizo un corte longitudinal y entonces se puede ver que la corteza, ¿cierto?, continua, la médula continua, forma de radios, así como los radios de la bicicleta, ¿cierto? Y se puede ver la pelvis renal, y la unión entre esa pelvis renal y la médula se llama papila renal. Es como si fuera el conector. Ahí hizo contacto la pelvis renal, que es esto blanco, con la médula renal, ¿sí? Va a ser la unión, se llama la papila renal. En histología ustedes van a ver, ¿cierto?, un corte de un riñón, y en el corte del riñón van a tener que diferenciar las capas. ¿Cuál es la corteza? ¿Cuál es la médula? ¿Y cuál es un cáliz en el caso de que tenga cáliz? ¿Cuál es el uréter? ¿O cuál es la pelvis renal? ¿Cómo se va a ver la papila renal? ¿Listo? Cada estructura va a tener una posición. ¿Cómo van a definir ustedes eso? Ahorita les doy un spoiler. Une la pelvis renal, es donde se fija la pelvis renal a la médula renal, ¿sí? Entonces resulta que tenemos posición del riñón, ¿cierto? Ya sabemos que son bilaterales, o sea que siempre debemos encontrar dos riñones, uno derecho y uno izquierdo, que están en la zona retroperitoneal, sobre la pared dorsal de la cavidad abdominal, a ambos lados de la columna vertebral, ¿cierto? Y vamos a tener unas variaciones,
Por ejemplo, en el cerdo, el riñón derecho va a estar más craneal en contacto con el proceso caudado del hígado. Entonces, cuando ustedes vieron el hígado, ¿cierto? En el proceso caudado estaba la impresión renal, ¿cierto? Que hace el riñón derecho, ¿sí? Entonces, ojo, que si ustedes saben eso, pueden ubicar el proceso caudado del hígado, porque es el que tiene la impresión renal. ¿Y para qué lado está? Para el lado derecho, ¿sí? En los rumiantes, el riñón izquierdo está desplazado hacia el lado derecho, ¿sí? Y se fija en posición caudal al riñón derecho. Entonces, ¿qué genera ese desplazamiento? Uno, pues la presencia del rumen, ¿cierto? Que lo está empujando hacia más craneal, ¿sí? Pero además, como está ocupando todo el lado izquierdo, lo que va a hacer es correr el riñón más hacia la derecha. No quiere decir que se pasó de la raya. ¿La raya cuál va a ser? El plano medio, longitudinal medio donde está la columna vertebral, ¿sí? No quiere decir que se pasó de ahí. No, solo que lo desplazó más hacia la derecha, pero no se pasó para el otro lado, ¿sí? La forma, entonces ya saben, forma. El riñón derecho forma de corazón, riñón izquierdo pirámide de Julia, que es lo mismo, la misma forma que tienen el resto de los riñones. Superficie lisa, una lobulación en la vaca, superficie con surcos o lóbulos y las múltiples lobulaciones, que fue la imagen que les mostré anteriormente. En el cerdo, superficie lisa, múltiples lobulaciones, ¿cierto? Y en el perro, gato, la cabra y la oveja, lisa y una sola lobulación, igual que en el perro y en el caballo, ¿sí? La misma forma del riñón. Ese riñón entonces tiene el parénquima renal, que es la cápsula que les mostré, ¿sí? Esa es la pared, y el ilio renal, que ya saben que son los sitios de entrada y salida del riñón. También es la zona donde se puede acumular mucho tejido graso, ¿sí? Pero también en esa pelvis renal, quiero decirles, en esa pelvis renal es donde, como ahí confluye, ahí va goteando el filtrado de la orina. También es la zona donde se pueden alojar los cálculos renales, ¿sí? Y entonces esos cálculos, como es calcio lo que se está uniendo, el calcio tiene, digamos, lo que va tomando una forma como si fueran copitos de nieve, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Entonces tiene formas estrelladas. Cuando se empiezan a unir, ellos generan el cálculo. Y el cálculo puede salir con aristas, o sea, con puntas. Esas puntas pueden rasgar la pared de la pelvis renal, ¿sí? Y generar un sangrado. Entonces uno empieza a encontrar en una muestra de orina, puede encontrar la sangre, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar sangre en dos presentaciones, digamos. Una sangre degradada en la orina, que me indica que el proceso de sangrado fue alto, es decir, arriba en el riñón. Pero cuando ya la sangre es muy viva, o sea, los glóbulos rojos como tal, ¿cierto? Completos, todo, que eso me indica es que el sangrado ya está a nivel desde la vejiga hacia la uretra, o sea, es sangre fresca, menos degradada. Eso me va a ayudar a mí a definir en una muestra de sangre, ¿cierto? Empezar a hacer un diagnóstico y a decir hacia dónde, en dónde puedo encontrar un proceso hemorrágico. Ahora, la hemorragia no solamente puede estar dada por la presencia de cálculos, sino puede ser por bacterias que están colonizando dentro del riñón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A uno se le puede salir un combo, digo yo. ¿El combo cuál es? Que el cálculo obstruye el uretra, entonces la orina no sale. ¿Qué pasa con la orina cuando se fermenta? Genera bacterias. Entonces, naturalmente en la orina vamos a tener bacterias. ¿Qué pasó? Que como se van a acumular ahí, ¿cierto? Las bacterias van a proliferar. Entonces la infección urinaria se me concentra en el órgano, que es el riñón, ¿cierto? Y entonces voy a empezar a tener problemas de insuficiencias renales si eso no se resuelve, ¿sí? Entonces, ¿ahora cómo se resuelve? Los cálculos se bombardean con láser, ¿cierto? En una cirugía se bombardean con láser, se rompen, se vuelven partículas más pequeñas para que puedan ser expulsados, ¿sí? Y se maneja, pues eso se lo van a enseñar por allá en farmacología
o en medicina interna, que eso se tiene que manejar con medicamentos que sean diuréticos, ¿cierto? Entonces va a estar de administración de líquido y un diurético para estimular la orina, que orine. Y en la orina deben salir los cálculos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces eso lo van a ver, pero para eso ustedes tienen que saber cuál es la forma, ¿cierto?, que tiene el riñón, en donde la probabilidad que se concentre la mayor cantidad de cálculos. Entonces, una es esa, en el riñón. El otro ya va a ser más bajito. Entonces, ¿dónde más? Por ejemplo, este que es el del cerdo, si ven que es multilobulado internamente, los cálculos se pueden ubicar aquí. En todo eso en eso que se ve en blanco, que son espacios, ¿sí? Cuando el cálculo migra de acá y se va hacia la vejiga urinaria, entonces por la salida de la orina, ¿cierto? Es que él va a buscar también salir. Entonces, esa es la otra diferenciación en el color de la sangre. Porque si el cálculo ya sale de la vejiga y va por la uretra a buscar salir al exterior, ¿cierto? El cálculo con sus aristas también raya, ¿cierto? Y rasga el interior de la uretra. Y entonces me genera un sangrado y esa sangre es fresca, porque está más cerquita de la salida, ¿sí? Entonces ahí también lo puedo encontrar, pero ahí también se me puede generar una obstrucción. Entonces, por ejemplo, como la uretra es un conducto único, ¿sí?, de salida de la orina, el paciente llega porque no puede hacer chichi. Entonces le dicen Firulais, va, alza la patica, hace 2 goticas, llora, ¿cierto? Y como que le duele, y cuando le duele y él camina en lordosis, o sea que anda con la columna arqueada, porque le duele, ¿sí? Y imagínense usted cuando no puede hacer chichi, ¿sí? Cuando ya usted se aguanta, ¿cierto? Usted ya le duele, ¿sí? Entonces imagínense que tenga las ganas de orinar, no puede, anda con la vejiga llena, ¿cierto? Pletórica de orina, y no puede salir por el cálculo, ¿sí? Entonces es un dolor más otro dolor, ¿cierto? El dolor del cálculo y el dolor de la vejiga totalmente lleno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos casos, cuando se les decía a ustedes, se palpa en el hipogastrio y casi hacia el mesogastrio cuando la vejiga está totalmente pletórica en el perro. Se puede palpar la vejiga, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, uno ya empieza a resolver. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para que elimine la orina? ¿Cómo le voy a sacar la orina de ahí? Entonces ya digo yo, bueno, voy a tener que utilizar una sonda. ¿La sonda cómo me ayuda? Pues obviamente porque le va a liberar la presión al perrito, ¿cierto? Porque le va a ayudar a sacar la orina. Y de paso, si el cálculo no es muy grande, aproveche y el cálculo sale también por ahí, por la sonda, ¿sí? Pero pues eso va a depender de si es una hembra o si es un macho. Que la hembra, la uretra es cortica, ¿sí? Entonces, una sonda puede ser así de larga, ¿cierto? Y eso es suficiente para que usted pueda sondear una perrita y sacarle la orina. En el macho no. Y la uretra del macho es mucho más larga, ¿sí? Entonces es un poco más traumático. Obviamente que para hacer esos procedimientos en los animales, usted no le puede decir al perrito quédese quieto, ¿sí? Tiene que tranquilizarlo para que pueda usted hacer el proceso. Bueno, este es el del riñón, ya se lo mostré. Este es el del bovino, ¿cierto? Entonces lo que les decía, el riñón es multilobulado. Entonces cada unidad de esa, cada pedacito, pues va a ser prácticamente sería como un riñón, ¿cierto? Cada uno es como un riñón que confluye todo en una pelvis renal. Pero aquí sí vamos a encontrar los cálices menores, los cálices mayores. Eso es evolución, eso es evolutivo, ¿sí? Digamos lo que puede estar asociado a la cadena alimenticia, que como este es un herbívoro, ¿cierto? Entonces sus necesidades, digámoslo, son más, tiene que resolverlas a escondidas, porque si no un carnívoro lo puede. ¿Qué más, niños? Bien, profe. Entonces, ese riñón, ¿cierto?, que es multilobulado, pues se genera por eso, ¿sí? Entonces, el cerdo, por eso les decía, el cerdo, ¿qué pasa? El cerdo ya es omnívoro.
Pues, ¿sí? Entonces él ya no tiene como la necesidad, por ejemplo, de retener, ¿cierto? En el momento porque ya tiene unos colmillos para defenderse, ¿sí? Y él come de todo. Entonces en la cadena alimenticia pues él ahorita no más fácil. puede ser presa, pero él también puede ser cazador, ¿sí? Entonces todo eso es evolución. Miren el interior del riñón. Entonces ahí se ven los lóbulos. Lóbulo renal, y de cada uno de esos lóbulos, lo que les decía, los cálices menores, el cáliz mayor y la pelvis renal, ¿cierto? Hacia el dedo. Pero se nota cuál es la corteza, se nota cuál es la médula, ¿cierto? Cuál es la médula renal, en general las estructuras. Profe, ¿podría señalar ahí un cáliz mayor? Aquí no es que se vea mucho el cáliz mayor, pero el cáliz mayor haría eso. Como este es un lóbulo, ¿cierto? Lo que sale de este lóbulo, en este pedacito, sería un cáliz menor. Y el que recoge todos los de esta zona, acuérdense que este está cortado solamente longitudinal, pero del lado de allá viene más y del lado de cada lado viene otro, ¿sí? Entonces, la unión de esos tres cálices menores Forman un cáliz mayor. me genera un cáliz mayor, ¿sí? Entonces ellos se reúnen por, digamos lo que él coge por sectores, ¿sí? Porque vienen por los lados, vienen por arriba, vienen por abajo, ¿sí? En todas las direcciones. Acuérdense que son órganos y son tridimensionales, ¿no? Pero entonces, esos cálices mayores no es solamente uno, sino No, hay varios, por sectores, ¿sí? Y todos van a desembocar en la pelvis renal, ¿sí? Entonces la pelvis renal lo que hace es así y los otros vienen como en guante así. Todos estos, cada punta de mi dedo sería un cáliz mayor, ¿sí? Y todos van a gotear a la pelvis renal. una pregunta. Señora. En el caso de los centros como ellos tienen la médula. Sí, porque es que todo va a fundirse, todo va a ir a dar al mismo lado que la pelvis. Entonces la papila solamente es, ¿por qué se llama papila? Porque es una, ¿cómo les dijera yo? O sea, es como la conexión, es como si fuera un enchufe a la toma, ¿sí? Entonces solo que ahí no se ve, ustedes lo van a ver en histología, ¿sí? ¿Cómo se conecta? La pelvis renal a toda la médula, con lo que viene, o sea, con los cálices mayores, si tienen cálices mayores, si tienen cálices menores, van a encontrar algo así. Ahora recuerden, esto es un esquema, ¿sí? Es un esquema para separar los dos circuitos, ¿sí? Pero acuérdense que esos circuitos van uno montado encima del otro, ¿sí? Y ese es uno, pero tiene miles, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que diferenciar ahí? Entonces, pónganle cuidado. Esta parte, esto hasta aquí, hasta la línea punteadita, ¿cierto? Es la corteza. Esto es corteza. De aquí hasta estos punticos de acá es médula. Y aquí, esto es papila renal. Esto es papila renal. Este sector es de la médula y este sector es de la corteza renal, ¿sí? En un corte histológico, ¿cómo van a diferenciar ustedes corteza de médula? Porque la corteza es la que más estructuras va a tener y es donde van a estar ubicados los glomérulos, ¿sí? Entonces, el glomérulo, ¿cómo se ve? Esta bolita, eso es un glomérulo, y esta copita es la cápsula del glomérulo, ¿sí? Entonces es como cuando, bueno, ahorita miramos el reproductor. La cápsula lo que va a hacer es recibir las goticas, lo que filtró, ¿cierto?, de orina. Entonces del glomérulo se va a filtrar los concentrados, ¿cierto?, de minerales, de sales, de todo lo que no necesita el cuerpo, ¿cierto? Lo va
lo va a filtrar. Entonces el glomérulo esos capilares son permeables, ¿sí? Entonces van a pasar por los gradientes de concentración de una zona donde están en alta concentración a una donde están en menor concentración. Ustedes vieron ósmosis, difusión, transporte activo, ¿cierto? Y si no lo vieron, léanlo porque es importante para cualquier proceso metabólico que ocurre en el cuerpo, ¿sí? Cómo permean las sustancias, porque así mismo permean, así permean las sustancias, los líquidos dentro del cuerpo y los medicamentos, ¿sí? Entonces tiene que ver con la función y la acción de los medicamentos. Entonces, este que es el glomérulo, ¿cierto? Va a filtrar, entonces los detritos, todo lo que no necesita la sangre, ¿cierto? Lo va a recibir la cápsula del glomérulo, también se llama la cápsula de Bowman. Ahorita la muestro en la otra foto, de cómo se escribe. Entonces, van a tener los dos circuitos, entonces de aquí sale, de este punto, entonces viene un túbulo contorneado proximal, viene un túbulo recto proximal, se adelgaza, se llama túbulo atenuado, luego viene el túbulo recto distal y túbulo contorneado distal que va a venir al túbulo renal colector, ¿cierto? Que va a llegar y va a atravesar la papila renal para llegar a la pelvis renal. Y entonces por ahí sale la orina, ¿sí? Del otro ladito, entonces allá enseguida, viene la sangre ¿de dónde? Aorta, luego viene la arteria renal, ¿cierto? La arteria renal y ingresa la sangre al riñón. Esta primera porción, que es la que atraviesa la médula renal, se llama arteria lobular. ¿Dónde está? Acá. Arteria interlobular, que es la primera. Cuando está la transición entre la corteza, entre la médula hacia la corteza, viene la arteria arqueada porque hace esta curva. Arteria arqueada. Sube y cuando va por la corteza, ¿cierto? Todo esta que va subiendo se llama arteria interlobular. De aquí la sangre viene al glomérulo. Entonces, como les decía, aquí adentro hay está una anastomosis arteriovenosa, ¿cierto? Que filtra la sangre y filtra la orina. La sangre sigue hacia la red capilar del parénquima renal y ahora empieza a salir. Y entonces, ¿por dónde sale? Por la vena interlobular, por la vena arqueada, por la vena interlobular, llega a la vena renal y de la vena renal sale a la vena caudal. ¿Sí? O sea, por este lado se filtró la sangre y volvió filtrada. Esto que estamos haciendo acá es lo que hace la máquina de diálisis. Eso es lo que hace la máquina de diálisis, ¿sí? Entonces, cuando hay una insuficiencia renal, que ya el riñón no es capaz de filtrar la sangre, ¿cierto? La máquina lo que hace es eso, filtrar. Entonces, por eso la sangre tiene que salir, se debe conectar a la vena y se tiene que conectar a la arteria. ¿Se han visto en algún paciente que es dializado? Le ponen unas cánulas acá, que es donde le cogen arteria y una vena, ¿sí? Para hacer ese proceso de filtración y que la sangre retorne limpia, ¿sí? Pero como no le saca la orina se va a filtrar, ¿cierto? Va a filtrar, el riñón va a filtrar orina. Acá le saca la mayor parte de los residuos, ¿sí? ¿Cuáles son los residuos? Entonces, excesos de sales, excesos de minerales, ¿cierto? Y los metabolitos que produzca el organismo por las reacciones que hay en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando recircula la sangre sin purificarse, sin filtrarse? Entonces lo primero que se va a ver afectado es el sistema nervioso, ¿sí? Y obviamente que se altera el sistema nervioso
y al la sangre cargar esos detritos, esos minerales que no deben circular, pues empieza a afectar otros órganos. Y normalmente, ¿cuáles órganos afectan? Entonces empiezan el hígado, el riñón aquí ya está pegado. Entonces le atacan el hígado, ¿cierto? Como el sistema nervioso lo que afecta al cerebro, nada más, ¿cierto? Y de ahí para adelante ya es una cascada de afectación de órganos, una falla así multisistémica o multiorgánica, que empiezan a fallar todos los órganos. ¿Sí? Entonces, estos son los dos circuitos. Entonces, ¿cómo diferencian histológicamente ustedes qué es corteza, qué es médula? Porque la corteza tiene los glomérulos, ¿sí? La médula no tiene glomérulos, pero le van a encontrar estos canales que son los canales colectores de la orina, ¿sí? Y de ahí para abajo, pues ya los espacios van a ser mayores, se encuentran más espacios. Entonces, ojo, mire, les voy a mostrar la fotico acá de que esto es más o menos, por ejemplo, como el caso de un cerdo, ¿sí? Este es el riñón, este es un riñón de humano, pero es muy similar al del cerdo. Por eso el cerdo, digamos lo que en las especies, es el más parecido a nosotros en cuanto a la forma que tenemos el órgano. Entonces, miren, esto fue lo que les decía del glomérulo, con la cápsula de Bowman, que es la que recoge. Y si ustedes se dan cuenta, todo está enlazado, ¿sí? En la imagen que yo les mostré está separado. Pero está, miren, cómo lo van a ver en un corto. Una cosa encima de la otra. ¿Sí? Entonces, por el tubulito rosado va la orina, y estos son arterias y estos son venas. Ahí está el recorrido que ya les hice. ¿Cuál es la inervación? Entonces, inervación parasimpática por parte del nervio vago. Ya el nervio vago llega a todo lado. Fibras simpáticas a ganglio celíaco y al mesentérico craneal. Y la inervación vegetativa del plexo solar. ¿Qué será ese plexo solar? ¿Con qué come? Voy a decir para que lo lean. Y se lo voy a preguntar en el parcial. Advertidos. Entonces, ¿qué se lo voy a Oye, preguntar? anote que es el plexo solar. Los sueños. Bueno, acá tenemos entonces la pelvis renal. Mire la zona de la papila renal. Es todo este espacio, que es la zona donde conecta. ¿Sí? Así es como lo van a ver ustedes en un corte histológico. La ventaja de nosotros es que vemos todo en uno. En una imagen, en una sola imagen, en un corte, podemos ver todo el riñón completo. Ya cuando el riñón es más grande, como el de un bovino, como de un equino, pues ya la imagen no nos sale así, nos sale por parchecitos. ¿Sí? Depende de donde se tome la muestra. Entonces ustedes ya saben cómo van a hacer para diferenciar una corteza de una médula renal. ¿Sí? Bueno. Entonces, los uréteres. Entonces, un uréter de cada riñón va a salir un uréter, ¿cierto? Que es el que ya me está sacando la orina como tal, el producto. Entonces, por eso es un tubo par, con revestimiento muscular liso, ¿cierto? Que tiene un trayecto retroperitoneal por la pared dorsal del abdomen en dirección hacia caudal. Tiene una parte abdominal y una parte pélvica, ¿sí? Porque acuérdense que la posición de los riñones está en la pared dorsal, pero la vejiga, ¿dónde está? En la cara pélvica. Pues depende si está llena o está vacía. Bueno, que la vejiga esté vacía, ¿dónde la encontramos? ¿En qué posición está? Dorsal. Estaría ventral. ¿Cómo? Ventralmente. ¿Ventral a qué? A la cavidad pélvica. ¿Ah? Ventral al pubis, a la pelvis, ¿a dónde? ¿Dónde está la vejiga? En el pubis. ¿En qué región? Región retroperitoneal.
región púbica, pero también en qué otra región. Hipogastro. Prepúbica. En el hipogastrio, en la región del hipogastrio, ¿cierto? Entonces, ojo con eso porque eso es de la topografía, ¿no? Entonces, hay una parte que es abdominal, ¿cierto? Hay una parte retroperitoneal, mientras sale del riñón y entra a la cavidad abdominal, y hay una parte pélvica, ¿cierto? Que ya es el pedacito de recorrido que hace el uréter para llegar a donde está la vejiga, ¿sí? Recuerden que cada vez que hay una porción de estas, no quiere decir que sea muy extensa, puede ser una porción corta, ¿cierto? Pero está llegando a un punto. Y anatómicamente va a tener una referencia, por eso somos médicos. ¿Sí? Porque usted no puede decir, ay, ahí, en el uréter derecho. Porque es que el uréter derecho, ¿desde dónde va? Desde el ilio renal hasta la vejiga urinaria. Entonces usted tiene que decir específicamente en qué porción. En la retroperitoneal, en la región abdominal o en la región pélvica. ¿Cierto? Así es que usted médicamente va a referenciar una lesión o una estructura o una parte de uréter. En los machos atraviesa el mesoducto deferente y el ligamento lateral de la vejiga. Mesoducto deferente, ¿con qué come? ¿A qué le suena? Con el conducto deferente. ¿Ah? A mesogastrio. Entonces, ¿un mesoducto qué es? Un tubo que conecta. ¿Un conducto? ¿Qué es un meso? Un mesenterio. Pues, Mesoducto. ¿Qué es eso? Pues el mesoducto es el mesenterio, ¿cierto? Que le está dando soporte. Entonces acuérdense del mesoduodeno, del mesoyeyuno, del mesocolon, ¿cierto? Aquí el mesoducto deferente es del conducto deferente y el conducto deferente hace parte del sistema reproductor masculino. Por ahí llega el esperma, ¿cierto? O el semen hacia la uretra. Entonces, mesoducto deferente y ligamento lateral de la vejiga. ¿Cuántos ligamentos laterales de la vejiga hay? ¿Cuántos ligamentos laterales de la vejiga hay? Pues dos. ¿Cuántos hay? El redondo. Si son laterales. Pues dos, una Pues cada. dos. Uno derecho y uno izquierdo. Ligamento lateral derecho, ligamento lateral izquierdo de la vejiga. Ojo. Y la hembra solamente tiene el ligamento ancho del útero, ¿sí? Desemboca dorsal en la vejiga en una estructura que se llama el trígono vesical. El trígono vesical es un pliegue que se hace al interior de la pared dorsal de la vejiga, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene? Mire, riñón derecho, que está más craneal, riñón izquierdo, que está más caudal, los uréteres, ¿cierto? Entonces son dos uréteres, uno derecho y uno izquierdo, la vejiga urinaria, y esta es una hembra, entonces acá tenemos el útero, ¿cierto? Los ovarios, la trompa uterina, el cuerno uterino, el cuerpo del útero, el cuello del útero y la vagina. Si el aparato reproductor está en esta posición, ¿estamos viendo eso desde dorsal o desde ventral? Desde dorsal. Porque estamos viendo. No es por esa razón. A ver, vamos a recitar las excavaciones. Por la excavación. ¿Cómo era la más dorsal? ¿Cómo se llama? Recto genital. Listo. ¿Cómo se llama la siguiente? Recto vesical. Vesicogenital. ¿Y cómo se llama la última?
Vesico general. tubo vesical. Bueno, en ese orden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Ventral de la excavación. Recto. ¿Quién va encima de la vejiga? El colon. Terrible. Terrible que no podamos ubicarnos ahora. Pues es una vista dorsal. Lo estamos viendo desde arriba. ¿Qué va primero? Pues el aparato reproductor. ¿Qué va debajo? La vejiga urinaria. Porque aquí, ¿qué nos faltaría para completar el paquete? El recto. Correcto. ¿Sí o no? No. Dios mío. Miren en este esquema, entonces en este esquema, esta estructura es lo que se llama el trígono vesical. Entonces, ojo ahí. Este y este, ¿cierto? Son los dos orificios de los uréteres, el uréter derecho y el uréter izquierdo. Mire, el uréter viene acá y viene acá. Esa es la pared dorsal. Si esa es la pared dorsal, ¿en qué posición estamos observando la vejiga? Ventral. ¿Ah? Desde una vista ventral, ¿no? Porque estamos viendo lo que Jorge. Yo estoy seguro que usted me escuchó, profe. Ah, bueno, pues dígalo duro otra vez, que le da miedo. No le dé miedo acá, dele miedo allá adentro. Ventral. ¿Sí? Es una vista ventral. Yo les dije que que el trígono vesical estaba dorsal en la vejiga. Entonces aquí en el esquema lo que se hizo fue quitar una sección, ¿cierto? Se quitó la sección ventral de la vejiga para observar el trígono vesical que estaba dorsal. ¿Por qué? Porque los uréteres van a llegar a esa cara de la vejiga. ¿Listo? Ahora, esto es un macho. Es un macho. Entonces tenemos el trígono vesical que está aquí, que se forma, ¿cierto?, por los pliegues de la llegada de los uréteres a la vejiga urinaria, pero además, como es un machito, si ven que tiene todos estos orificios. Todos esos orificios son conductillos prostáticos que me están saliendo ¿de dónde? De esto y de esto, que se llama la próstata, que es una glándula. ¿Sí? Ahora no me van a decir con que la hembra tiene próstata, porque los cuelgo, los devuelvo a primero. Ojo. ¿Listo? La próstata. Entonces, ¿cómo va a vertir su contenido prostático? A través de los conductillos. Entonces, no tenemos uno, tenemos muchos conductillos que están conectándose de la próstata y se están pegando aquí. Esta porción, entonces vamos a donde dice cuáles son las partes que tiene la vejiga. Entonces, la vejiga tiene un ápice o un vértice, tiene un cuerpo y tiene un cuello de la vejiga. Ápice, cuerpo y cuello. Entonces, ojo, porque la diferenciación entre una hembra y un macho particularmente está en el cuello de la vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el macho, a partir de ahí, del cuello de la vejiga, es que sale otra estructura que se llama la uretra, que es este conducto que viene acá, ¿sí? Y esa uretra en los machos ya se me vuelve común para la salida de la orina y para la salida del semen, ¿sí? Entonces, en la naturaleza resulta que la orina es espermicida. ¿No le dice nada? ¿Sí? Espermicida. ¿Qué quiere decir eso? Espermicida, pues que elimina los Que mata espermatozoides. los espermas, ¿sí? Porque su pH es demasiado ácido, ¿cierto? Y entonces mata los espermas. Lo que pasa es que se pone- Como es un ducto común, entonces para evitar que la orina mate los espermas, ¿qué hace la naturaleza? Entonces se inventó las glándulas, ¿cierto? No solamente para torturarlos a ustedes, sino para que el producto de esas glándulas nos limpie la uretra para que cuando salga el semen no se mueran los espermatozoides. ¿Listo? Entonces, primero, entonces sale el contenido de la próstata, va a salir acá,
¿cierto? Por los conductivos. Pero hay un colículo seminal, que son esta y esta, le echamos rojo, este y este, colículo seminal, que es la desembocadura del conducto deferente. ¿Y el conducto deferente de dónde viene? El testículo. Viene del testículo. ¿Sí? El conducto deferente viene desde allá. ¿Listo? Entonces, ¿el semen por dónde sale? ¿Por los conductillos de la próstata o por el colículo seminal? Por el conducto deferente. Por el colículo seminal. ¿Sí? Por eso se llama colículo seminal. ¿Seminal de qué? De semen. ¿Listo? Entonces, durante la excitación, ¿cierto? Entonces ustedes se acuerdan que en el caso de los animales la reproducción o la cópula solo es de carácter reproductivo y no recreativo, como en el caso de nosotros, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué va a suceder? Que durante la excitación, cuando el macho detecta que ya la hembra está en celo, empieza a excitar. Cuando excita, entonces, ¿qué sucede? Empiezan a producirse contenido de la glándula prostática, ¿sí? De la glándula vulvouretral de los que la tienen y del folículo seminal, ¿cierto? Y entonces ese producto lo que va a hacer es verter, ¿cierto? Se viene aquí hasta donde está el cuello de la vejiga, ¿cierto? Empieza a salir por la uretra y es la primera, ¿cierto? El primero que va a salir antes de que salga el semen, porque está haciendo ¿qué? Limpiando el canal, ¿cierto? Para regular el pH. Entonces le limpió el camino. Ahora, cuando ya terminó de hacer ese proceso, entonces ahora sí va a venir, dependiendo del estímulo, pues viene la eyaculación. Y la eyaculación entonces ya viene el semen y va a salir por esos dos orificios que son los del colículo seminal. ¿Listo? Bueno. Ahora aquí es una vista lateral, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ya hablamos de que esta es una hembra. Ya no tiene aquí montado ¿qué? La próstata. La próstata. Ya no se ve la próstata aquí, entonces por eso decimos que es una hembra, ¿sí? Uy, mire tan raro lo que nos salió acá. Uy, qué cosa, ¿con qué se come? La excavación, uy. Y se llama vesicogenital. ¿Y por qué? ¿Cierto? O sea que esta cuál sería. ¿Qué excavación sería esta? La pubovesical. La pubovesical, ¿cierto? Entonces, ¿qué es dorsal y qué es ventral ahí? Esto es dorsal y esto es ventral. Pues como se llama. ¿Listo? Ay, ya lo ves. Ay, Dios mío. Y ustedes se pegan unas enredadas solitas por no ponerle lógica al asunto. Entonces, de los dos uréteres, listo, llegamos a la vejiga urinaria. La vejiga tiene función de almacenar la orina. Vacía ya la vieron, ¿cierto? Que es esférica. Una vejiga vacía, como es una vejiga llena, también se la mostré en el conejo, ¿no? Que el conejo tenía, uno de los conejos tenía la vejiga desocupada y el otro tenía, cuando se murió tenía la vejiga llena, ¿cierto? Y entonces estaba distendida, ¿sí? Entonces, en los que están ahí, en la perrita está que vacía, en la perrita estaba vacía. No le he visto la del ocelote, no la he visto. Sí, está llena. ¿Está que vacía? No, está llena. ¿Estaba llena? Sí, estaba con contenido. Listo. Y en el potro sí no, pues ese no. No, ese no. ¿Listo? Entonces, ojo, la forma va a cambiar dependiendo de si está llena o si está vacía. En una imagen radiográfica, ¿cierto? Entonces, usted la va a ver en una radiografía o en una ecografía. Entonces, si usted, por ejemplo, ¿no les han hecho algún examen, por ejemplo, una ecografía abdominal y le dicen, venga con la vejiga llena? Y entonces que antes de entrar a la ecografía se tome una o dos botellas de agua, ¿cierto? Y se aguante chichi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con eso vamos a ver, se va a ver totalmente
desplegada la vejiga urinaria, se va a poder evaluar el contenido que hay en la vejiga urinaria, si hay lo que se pueda ver, y me permite diferenciar las otras estructuras. Entonces la vejiga llena para el radiólogo o el que le está haciendo la ecografía es el órgano de referencia. Y el órgano de referencia lo lleva lleno de agua. ¿Sí? Entonces a los laditos que va a poder observar. Ah, bueno, si es para una hembra va a observar entonces ovarios, va a observar cuernos uterinos, ¿cierto? Y si es un macho va a observar la posición de la próstata, ¿cierto? De la glándula pulvouretral y del folículo seminal. Entonces se van a poder ver las estructuras. ¿Listo? Bueno, se sostiene ¿de cuántos ligamentos laterales? De dos. Que ya saben cómo se llama, ¿no? Sí. Uno derecho y uno izquierdo, en cuyo borde corre el ligamento redondo de la vejiga, que eran las arterias umbilicales que están obliteradas, y un ligamento mediano que es el uraco. ¿Qué era el uraco? No, no es la misma vejiga. ¿Qué es el uraco? El uraco ventral y una cosa. Miguel, duro. No, pues yo me acuerdo que usted mencionaba que había un uraco ventral y un uraco dorsal, ¿no? Pero no me acuerdo qué. No había dorsal ni ¿No? ¿No acuerdan qué era el uraco? Yo les mandé a ustedes a leer la circulación fetal, ¿cierto? ¿Qué será el uraco, Camilo? Eric, el punto por donde sale la orina, ¿cierto? Hacia la placenta, porque el feto no orina en su saco amniótico. Por ahí sale la orina hacia la placenta, hacia el exterior, para que sea la mamá quien elimine su contenido, su producto. ¿Sí? Que les dije que había un problema en los neonatos, o sea, en el recién nacido, a veces en los terneros, que era el uraco persistente. ¿Sí? ¿Qué quería decir eso? Que normalmente cuando él nace, ¿cierto? Tan pronto la hembra, o sea, tan pronto él sale, se rompe el cordón umbilical, ¿cierto? Y esa estructura se debe atrofiar, o sea, se debe cerrar. Pero en algunos no. Entonces se llama uraco persistente, porque sigue saliendo orina a través del ombligo. ¿Sí? Entonces, si es un machito, sale orina por el prepucio, ¿cierto? Por el glande del pene, sale orina, y también le sale orina por el ombligo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que hacerle una sutura, cerrar el conducto para que no siga saliendo por ahí, porque se me convierte en una ofalitis. A ver, Jorge sí se sabe. No. Jorge. Porque no me demoré más. Jorge, ¿cuál es el uraco? No, bro, que no sé. No me acuerdo. De pronto sí me acuerdo si me lo dice. María Teresa, dígale a Jorge cuál es el uraco. ¿Cuál es el uraco, María Teresa? Es la conexión que hay entre el neonato Básicamente el para pico que la dental. orina no orina dentro de la placenta, entonces para que esa orina vaya a la placenta. Ah, sí sabía que. Por eso lo ven en el potro, porque el potro no alcanzó a nacer. Ah, ¿Sí? Entonces el potro que está ahí, él es nonato. ¿Sí? O sea que tiene todas sus estructuras todavía funcionales, porque no había nacido. Entonces él tiene el uraco. Tiene las arterias umbilicales. ¿Sí? Porque no había nacido. Es grandote porque ya estaba a término, pero no había nacido. ¿Sí? Y si no ha nacido, pues no hay proceso de ruptura del ombligo, ¿cierto? Para que se cierre el uraco y entonces la orina no le salga por el ombligo. ¿Listo? listo. Ay, 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 ese parcial va a estar potente, hola. Ya los vi. Mire, en esta que es la pelvis de una perrita, ¿cierto? Ya se le sacó todo el contenido, todas las vísceras, toda la parte de los intestinos, todo el sistema digestivo y entonces queda expuesta la pared abdominal.
¿cierto? Entonces se ven los dos riñones, ¿sí? ¿Qué más se observa? Entonces el ilio renal, la arteria renal, ¿cierto? Que la arteria renal, ¿para dónde va? Es para la vejiga. ¿O de dónde viene mejor? De la aorta abdominal. La vena caudal, de la vena caudal que sale, la vena renal, ¿sí? A los laditos que vienen, los dos uréteres. Derecho. Ahí van los dos uréteres. ¿A dónde van? Mire, van por la parte dorsal y llegan a la Vejiga. vejiga urinaria, ¿cierto? Quiere decir que este espacio que está aquí abajo en la excavación de vesicopúbica, que la que está aquí en la mitad, entre la vejiga y el útero, Vesicogenital. vesicogenital, y ya más dorsal estaría la rectogenital. Sí. Se ven los dos cuernos uterinos largos, se ven los dos ovarios, ¿sí? ¿Y los ovarios en dónde están? Caudales a los riñones. Los ovarios caudales a los riñones. Jorge, ¿dónde están ubicados los ovarios? Estaba perdido por punto de Julián. Si ve que ustedes no ponen cuidado acá en la clase, uno les dice las cosas y se las pregunta ya y ustedes después. ¿Dónde están? ¿Dónde están los ovarios? Caudales a los riñones. En las perritas es la cirugía más frecuente que uno como veterinario hace en el ejercicio, que es la que ovariohisterectomía. Ovariohisterectomía implica que hace que retirar ambos ovarios, ¿cierto? Cuernos y los cuernos del útero. ¿Sí? ¿Por qué los retira? Pues para castrar la perrita para que no tenga más crías, ¿cierto? Y entonces ahí vamos a tener diferenciaciones. Podemos hacer ovariectomía unilateral. ¿Qué sería eso? Un solo ovario, ¿cierto? Entonces decimos ovariectomía derecha o izquierda, ¿cierto? Y entonces vamos a retirar solamente un ovario. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿De qué puede haber? ¿Qué implicaciones tendría eso? Un desorden hormonal. Si le quito un ovario, Que ahora se puede quedar embarazada. que aún así ella sigue siendo fértil, sigue presentando celo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las perritas cuando hacen ya esa cirugía que hacen la incisión aquí por el lado lateral, ¿de ahí pueden sacar los dos? Claro. Lo único que usted tiene que hacer es estirar la pinza y agarrarle los del otro lado. Pero ¿Usted para qué le va a hacer dos cirugías, una por acá y una por acá? O cuando usted hace una cesárea, ¿para este lado y para este lado también? No. No, usted hace una sola. Una sola y por ese lado. ¿Qué es lo que tiene que saber? Anatomía. ¿Dónde está ubicado? Entonces, ¿dónde va a ir a buscar el otro ovario? Ah, sí, venga, busquémoslo debajo de las orejas. Debajo del riñón derecho. Caudal al riñón. vamos con tratamiento. ¿Listo? Entonces recuerden, en el caso, por ejemplo, de las perritas, las cerdas, las gatas, ¿cierto? Tienen un mayor número de crías por parto. Entonces yo tengo que explorar ambos cuernos uterinos. Si hago una cesárea. ¿Por qué? Porque tengo que sacar allá todos los fetos, ¿cierto? Que estén vivos y de pronto si tenga, a veces por ejemplo en las cerdas salen momificados, salen momias. Entonces son cerditos que no llegaron, no completaron su proceso de maduración, sino que se quedaron en alguna etapa, ¿cierto? No se desarrollaron y quedaron momificados, ¿cierto? Quedaron estáticos. Entonces, pero hay que sacarlos, porque si no, pues la cerda no se recupera. Entonces hay que explorar ambos cuernos uterinos cuando son la especie tiene muchas crías por parto, ¿sí? Y aquí tenemos una diferenciación. Entonces ustedes recuerdan que en la mayoría de los machos mamíferos el pene, ¿cierto? Está en la región abdominal, ventral, ¿cierto? Caudal a la cicatriz del ombligo, ¿cierto? En la región del mesogastrio, ¿cierto? Entonces el pene va desde el mesogastrio hasta el hipogastrio, ¿cierto?
Y en esa misma región del hipogastrio en los machos encontramos los testículos externos en el escroto cuando ya el animal ha madurado, cuando ya han descendido los testículos. Entonces eso va a ser variable por la especie, ¿no? Pero en el caso de los felinos, ¿cierto? Tanto los testículos como el pene van en la zona del periné, es decir, van ventrales al orificio anal. En el ocelote lo ven. ¿El ocelote es un macho o es una hembra? Un macho, entonces ahí deben estar ahí pulpitos a la vista, ¿cierto? Entonces, ojo. En el caso de la hembra, ¿cierto? En la gata es la misma distribución de los órganos que tiene la vaca, que tiene la yegua, ¿cierto? Que tiene la cerda. Con la cerda hay una diferenciación, se las voy a pintar aquí encimita, que los cuernos del útero hacen eso, y entonces el ovario de la cerda se va a ubicar. Entonces si dividimos el cuerpo en tres, el ovario va a estar ahí. ¿Qué sería? ¿Cómo describo yo esta zona en una vista lateral? Hipogastrio medio. Intermedio. Porque hay uno dorsal, Hay intermedio. dorsal, hay medio y hay ventral. Entonces decimos que los ovarios están en la región media, ¿cierto? Lateral izquierda o lateral derecho. Entonces el ovario va a colgar así, en la cerda, ¿sí? Pero está caudal a los riñones. Entonces mi órgano de referencia, ¿cuál es? El riñón, ¿cierto? Y caudal a él los ovarios, pero en la cerda no los encuentro inmediatamente pegaditos, si ven como está aquí en la gata, sino que van a estar colgando en la zona, en la región media del abdomen. ¿Listo? O lateral izquierda o lateral derecha. ¿Listo? Para los demás sí se encuentran laterales, ¿cierto? Pero detrás caudales a los riñones. Y ojo, no van a hacer dos incisiones para hacer el proceso, ¿no? Para sacar los ovarios. Esa foto ustedes ya la conocen, ¿no? La irrigación y la inervación. Entonces acá tenemos arterias umbilicales, arterias vesical, caudal que se desprende de la arteria prostática o la vaginal. O sea, estamos hablando de la irrigación de la vejiga, ¿cierto? Entonces, si es un macho, sale de la arteria vesical, sale de la arteria prostática. Si es una hembra, la arteria vesical sale de la arteria vaginal. La inervación autónoma, nervios hipogástricos, nervios pélvicos y nervios pudendo. ¿Sí? Son los nervios que les llevan la inervación. Recuerden que es vegetativa, ¿no? O sea, nosotros ahí no podemos gobernar nada. ¿Qué es lo que controlamos en el caso de los humanos? El músculo, ¿cierto? Los músculos estriados, que sí son voluntarios, y entonces uno cuando tiene chichi aprieta, ¿cierto? Y entonces evita que salga la orina. En el caso de los animales ellos no, ellos son sin filtro. ¿Cuándo se aguantan? A veces los perritos se aguantan y hacen ese proceso de apretar, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando uno los enseña a que los saca por la mañana a hacer chichi al parque o a hacer chichi afuera, ¿sí? Y él se acostumbra a eso, y si usted no lo saca, él no orina, ¿sí? O sea que él se aguanta, ¿sí? Eso hacen algunos perritos cuando ya se acostumbran a un proceso para sus necesidades. El caso de la uretra, entonces ya pasamos riñones, uréteres, vejiga y la uretra. La uretra es única, o sea, es un solo conducto de salida. Para el caso de las hembras, es corta, extensible, va sobre el suelo de la pelvis, ventral al tracto genital, en dirección hacia el caudal. Es un recorrido corto. En el caso del macho, la vuelta cambia. Entonces, ojo, el que tenga 1, 2, 3, 4,
subpartes. Hay dos partes, vamos a encontrar que tiene dos partes grandes, ¿sí? Una parte va a ser la pélvica, ¿sí? Parte pélvica de la uretra. Tiene una parte que es preprostática, o sea, esta que se llama pélvica tiene dos partes, preprostática y una prostática. Entonces, ¿se acuerdan que les expliqué ahorita los punticos de los colículos seminales, los dos orificios de salida del semen, ¿cierto? Los colículos seminales que venían ¿de dónde? De la próstata. No, del ¿El colículo seminal de dónde venía? testículo. ¿Ah? Del testículo. De los testículos. ¿Y a través de qué conducto era? Conducto seminal. Deferente, el conducto deferente, ¿cierto? Entonces, ojo, la parte preprostática es desde el orificio interno de la uretra hasta donde está el colículo seminal, o sea, es un pedacito así chiquitito, cortico, ¿sí? Pero médicamente es la región o la parte preprostática de la uretra, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Con un cálculo puede ubicarse ahí, Pues, se puede devolver, ¿sí? Entonces, ojo, por eso los nombres por eso tenemos nombres, términos médicos para cada parte del cuerpo, ¿listo? Después de ahí entonces viene la parte prostática, ¿por qué? ¿Cuál es el órgano de referencia aquí en la parte pélvica? ¿Cuál es la estructura de referencia aquí? en la parte. ¿Cuál es el órgano de referencia? ¿Ah? No. La próstata. Estamos diciendo que es preprostático y prostático. El órgano, la estructura de referencia, ¿cuál es? Pues la próstata. ¿Quieren que la miremos? Me va a volver. Mire la próstata. Entonces, ¿dónde es preprostática? La región preprostática, ¿cuál es? Ahí donde está el... La parte preprostática es este pedacito y este pedacito es la parte prostática y este pedacito completo es la parte pélvica, ¿sí? Entonces, si esto es un caballo, ¿cierto? Pues lo vemos grande. Si es un pinche, casi no se ve, Con ¿cierto? microscopio. O sea, toca verlo así con lupa. Entonces, ojo, depende de la especie, ¿cierto? Que vamos a ver esa diferencia en ese tamaño. Bueno, ahora seguimos bajando. Entonces, la parte peneana. Entonces, recuerden que como ya la uretra es órgano común de salida de la orina y del semen, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, de la próstata, que es donde está el arco isquiático, entonces ya empieza la parte peneana. Desde el arco isquiático hasta el orificio externo de la uretra en el glande del pene. Hasta ahí va. Esa es la parte peneana, común al aparato genital. Tiene una porción membranosa y una porción esponjosa, ¿cierto? Entonces la parte esponjosa está rodeada por el cuerpo esponjoso del pene. Y esa es la uretra. Entonces, como ya estamos en la uretra masculina, pues de una vez vemos los órganos masculinos. Entonces, la función del testículo aquí, ¿qué sería? Formación, maduración, transporte y transmisión de las células genitales masculinas. Tenemos entonces los testículos como las gónadas. Entonces, órgano bilateral, o sea, tenemos dos testículos, siempre vamos a encontrar dos. Se desarrollan a ambos lados de la región lumbar. Se desplaza desde la situación abdominal hasta los sacos escrotales. Entonces, ese es el desplazamiento. Es decir, que un macho, ¿cierto? Antes de que el testículo baje, el testículo debe estar ¿en dónde? ¿En dónde estaba el ovario en la hembra? En la excavación. Caudal al riñón. Entonces el testículo, cuando el testículo no ha bajado, también se desarrolla caudal al riñón. Cuando es joven, ¿sí? El testículo, es decir, ese potro debe tener los testículos arriba. Sí, porque no desarrolla. ¿Sí? Entonces, no, si le hacemos exploración al abdomen, no le vamos a encontrar dos tumores. Como
vamos a encontrar los testículos caudales al riñón, porque es un feto, ¿sí? Su proceso está en desarrollo. Y va a tener una estructura que es el ligamento conductor o gubernáculo. Y ese gubernáculo o ese ligamento va a estar desarrollado desde ahí, desde donde se está formando ese testículo caudal a el riñón, ¿cierto? Entonces él va a comportarse como si fuera el riel de un tren. Entonces el ligamento va desde allá arriba hasta donde se va a desarrollar el escroto, como si fuera un riel, ¿sí? Por eso se llama gubernáculo o ligamento conductor del testículo, porque lo que va a hacer él es que como que el testículo se pegue y va rodando, va bajando pegado a él, ¿sí? Él es el que lo va a orientar. Lo tengo acá. Sí, bueno. Mira el gubernáculo es este, vean. Mira el gubernáculo. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que puse en verde? ¿Ah? El riñón. Muy bien. Caudal al riñón. Ahí está, el ovario o el testículo. En este caso el testículo porque estamos viendo un macho. Y vamos a mirar el ligamento conductor o gubernáculo. Mírenlo acá. Para un lado y para el otro. ¿Esto qué es? El saco escrotal. Y entonces mire el gubernáculo. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. ¿Qué está haciendo? Orientando, ¿cierto? El recorrido de ese testículo desde la cavidad interna, desde la cavidad abdominal, llevándolo hasta el escroto. ¿Sí? ¿Será que está muy difícil? Sí. Bueno, ¿qué más les muestro yo en esta imagen? Los conductos. ¿Qué más les muestro yo acá? Conducto mesonéfrico, la arteria umbilical. Esa no está en el libro, no. Esa la saqué de otro libro. Bueno, póngale cuidado a esto. El proceso vaginal. Lo miramos acá de una vez. Proceso vaginal, como es un macho, esto que está aquí y esto que está aquí es una membrana, la membrana que se llama proceso vaginal. En una hembra, ¿para dónde va? El proceso vaginal en una hembra, ¿para dónde va? ¿Qué va a formar? Pues va a formar. Blanco es frito, se come, gallina lo pone. La vagina. Pues para la vagina, ¿cómo se llama? Proceso vaginal. En los machos, como no hay vagina, ¿cierto? Él se va a bajar, va a recubrir la estructura donde va a estar ubicado el testículo. Ahí vamos a encontrar proceso vaginal. ¿Listo? ¡Ay, niños estos! Pero póngalo a mirar. Bueno, voy a devolverme aquí. Entonces, por fuera del testículo tenemos el epiorquio, ¿cierto? Que lo está recubriendo. La túnica albuginea, que es donde vamos a tener arterias y venas. Un tejido conectivo del testículo que va a estar compuesto por túnica albuginea, que es esta, septo del testículo y mediastino del testículo. ¿Sí? Son las estructuras que vamos a tener ahí adentro. Entonces, vemos esto. Entonces, aquí en el testículo, acá en el testículo tenemos esta parte, que es el mediastino del testículo, estas divisiones, que son septos. Recuerden que un septo, ¿qué es? Una división. Una división, ¿cierto?
Un septo es una estructura que divide, ¿cierto?, a la otra estructura, muchas partes, son pocas partes. ¿Dónde encontramos septos? En el corazón. En el corazón, el septo interventricular, el septo nasal, ¿cierto? Entonces, en estructuras donde hay que dividirlas, ¿cierto? Se ubican los septos. ¿Listo? Dentro del testículo, ¿qué es este? Esto es el testículo, ¿cierto? Ese es el testículo. Dentro también viene otra estructura, muchos conductillos así. Se llaman los conductos eferentes. Acá. Los conductos eferentes que están empaquetados dentro del testículo. Los conductos eferentes. F. Adentro. F. De ahí se desprende otra estructura que se llama el epididio. La cabeza tan tostada, marica. Sí creo que es porque me desayuno. No, pero usted debería tenerla bien, man. Pero usted desayunó. Mi socio tiene 12 horas. El epididio. ¿Sí? Esta estructura que está rodeando el testículo se llama epididio. Gracias. Profe, Tiene cabeza, que es la parte que está proximal. Este es un toro. La cabeza está proximal, la cola está distal y el cuerpo está lateral, en un toro. En un equino, en un macho, no está vertical, sino está horizontal. Está así. ¿Listo? El epididimo es horizontal. ¿Listo? De ahí del epididimo que salen los conductos deferentes. Entonces todos estos que están aquí enrolladitos, conducto deferente, aquí adentro se llama conducto del epididimo y cuando ya va saliendo, rojo, cuando ya va saliendo se vuelve, o se llama ahora sí, conducto deferente. Acá tenemos eferentes dentro del testículo y el que va saliendo, conducto deferente. El que está al interior del epididimo, conducto del epididimo, y el epididimo ya sabemos que tiene cabeza y tiene cola como la vaca Lola. ¿Sí? Ojo, cabeza, cola y tiene cuerpo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todo el paquetico. Ahora, todo este sector de allá arriba, que no le hemos echado aquí verde, esta porción es donde tenemos una estructura que se llama el flexo pampiniforme. ¿qué es eso? Flexo pampiniforme. Pampiniforme. Ahí está la arteria testicular, ¿cierto? Y ese flexo pampiniforme es otro juego de anastomosis arteriovenosa. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar también otro plexo. Anastomosis arteriovenosa. ¿Sí? Entonces, ojo. Cuando estamos haciendo la castración, cuando castramos un toro, por ejemplo, o cuando castramos un caballo, ¿cierto? Lo primero que uno hace es cortar. Entonces vamos a usar este fluorescente. Entonces vamos a cortar. Esto que tenemos aquí afuera, esto es el saco escrotal. ¿Sí? Entonces uno hace un corte, entonces hace el descope, entonces usted corta aquí por debajo. Quita la copita, ¿cierto? Y saca el testículo. Primero saca el testículo y va a rasgar la túnica albumínea, ¿cierto? Y la túnica vaginal, ¿cierto? ¿Alguno ha castrado un toro? Que lo primero que uno hace es cuando rompe, hay una telita blanca que uno hace así y sale el testículo. La túnica vaginal y la túnica albumínea se están cortando ahí, ¿sí? Cuando ya brotó el testículo, ¿cierto? Viene el testículo y viene con el epididimo. Entonces eso es lo que uno empieza a jalar. Eso es lo que uno jala. La idea es que se desprenda totalmente, separarlo desde el plejo, ¿sí? Ahora ahí tenemos el mesorquio, ¿sí? ¿Qué es el mesorquio?
Mesenterio. Ya los dije y se los hablé cuando vimos las cavidades corporales. La primera clase. Uy, no. Les Primero la hablé del pero es que sea. mesorquio. Pero ¿cuándo fue? ¿Qué era esa vaina? Dígalo, duro a la boca. ¿Qué es meso? Mesenterio, mesodermo. El mesenterio testicular. O sea, mesorquio. ¿Sí? La orquitis. ¿Qué es la orquitis? ¿Qué es una orquitis? La inflamación de la horqueta. La inflamación del testículo. La orquitis es una inflamación del testículo. ¿Sí? Orquio es el término médico para el testículo. Orquio. ¿Listo? Entonces, si se llama mesorquio, es el mesenterio que me sostiene el testículo. ¿Listo? Entonces, ese es el otro que uno llega y corta. ¿Sí? Y ahora sí le queda el paquetico aquí, el del conducto deferente, el de la arteria y la vena testicular, ¿cierto? Y eso es lo que uno empieza a torcer. ¿Sí? Y jala y tuerce, y jala y tuerce. ¿Qué tiene que salir cuando usted castra? Ojo, tiene que salir el testículo y tiene que salir el epidídimo. ¿Sí? A veces el caballo, cuando se está castrando un caballo, el caballo es un poquito más, si uno no lo tiene totalmente anestesiado, sino solamente tranquilizado, ¿cierto? Y lo está castrando tranquilizado, tiende a subir el testículo cuando uno lo está castrando. Uno le dice, venga, venga, que no es para eso, y él no le cree a uno. ¿Sí? Entonces es lo que le jala el testículo, y de tanto que él jala, porque él lo sube y lo baja, a veces se le desprende a uno, desde la cola del epidídimo, se desprende el conducto deferente. Entonces queda mal tapado. ¿Sí? Entonces le queda aquí, le queda conducto deferente y le queda un pedacito de la cola del epidídimo, y con eso tiene usted para tirarse la cirugía. ¿Por qué? Porque con ese pedacito de epidídimo todavía sigue generando hormona y él se cree que está entero. ¿Sí? Él se cree que está entero. ¿Sí? Y él sigue molestando. O sea, uno, ¿por qué capa un caballo, por ejemplo? Porque no quiere que se reproduzca, ¿cierto? O para quitarle la cansadera, ¿cierto? Porque es un caballo jodido, que rompe cercas, que se la salta, ¿cierto? Entonces porque es peleón, ¿cierto? Porque genera mucha, digámoslo que por manejo, ¿cierto? Entonces es un caballo que es muy cansón. Entonces uno dice, no, toca capar. Y usted lo capa y lo capa mal. Le deja un pedacito, sí, de esa cola. Él con eso él ya se siente entero. ¿Sí? Él se siente todo, ya se siente el machote. Entonces, ¿qué pasa? Que usted no le hizo nada. Lo dejó relinchón y él sigue molestando. Le recomiendo la cirugía. Porque ahora el conducto, cuando usted corta, el conducto se sube. Ahora se devuelve a usted una cirugía abdomen abierto. Mejor lo vendo. Y entonces usted tiene que abrirlo, anestesiarlo y hacer una cirugía abdominal para buscar el pedacito, para buscar el muñón. Es complejo. No es imposible, pero es que usted pasó de hacer una cirugía pequeña, ¿cierto? Que era una castración, a una cirugía compleja porque le toca meterse en el abdomen. ¿Sí? Entonces, ojo, porque eso no solamente afecta al caballo. Bueno, ¿cierto? Un corte de un testículo ya fijado. Mire el plexo pampiniforme, ¿sí ven? Tiene ramitas azules y ramitas rojas, que es la unión arteriovenosa. ¿Sí? Por eso si el caballo, el bovino, el cerdo, ¿cierto? Son animales muy grandes y están en malas condiciones. ¿Cómo lo observo yo que un animal está en malas condiciones? Observo el exterior, pelo erizado, mirada triste. Y no es mirada triste porque usted lo va a castrar, sino es un animal decaído anímicamente, y algunos animales tienen una expresión facial, ¿cierto? El pelo erizado, ¿sí? Y cuando usted hace el primer corte, vean, póngale la firma,
que usted le cortó la piel y ese animal sangra, sangra, sangra y no le para, usted ya dice, este animalito está mal de coagulación, entonces obviamente que si está mal coagulando, cuando usted haga el corte de aquí arriba, ese animal le va a quedar sangrando. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Entonces, si yo veo que el animal está así, sangrón, lo que hago es que yo cargo suturas absorbibles y en vez de cualquier cosa, si me digan, ay, pero ¿para qué es un caballo de no sé qué es un caballo? Usted échele 5.000 pesitos de sutura. ¿Qué es un 5.000 pesitos de sutura que usted cargue el hilo ahí? ¿Sí? Usted le hace un puntico y le hace el puntico acá. Y ojo, voy a hacerle un moñito aquí. Ahí le hice mi punto de sutura. ¿Y por dónde corto? Por encima o por debajo del nudo. Por debajo del nudo. ¿Para dónde? ¿El nudo dónde queda? En el cuerpo del animal. Apenas usted haga este corte, eso se fue. ¿Sí? Pero usted ya con este nudito que hizo ahí, con ese punto de sutura, garantiza que el animal no le va a seguir sangrando. ¿Sí? Porque hay caballos que le duran a veces a uno 24, 48 horas y ese animal gotea y gotea y gotea. ¿Sí? O si es un toro, ¿sí? Es lo mismo, el toro gotea, gotea. Si tiene mala coagulación, le va a quedar goteando 24, 48 horas, 72 horas y eso nada que le cierra. ¿Sí? Entonces, ojo, porque eso también le afecta a su prestigio, que usted deja a los animales sangrando. Entonces le dicen mala mano. Y ojalá que sea una mujer. Mínimo tenía el periodo cuando me vino a castrar el caballo. ¿Sí? Porque esa es la justificación. O sea, no, el toro estaba bien. ¿Sí? O sea, tengan la cabeza y la cola del epidídimo horizontal. O sea que es el testículo de un caballo. Porque el epidídimo está atravesado. ¿Sí? Bueno, aquí está lo mismo, están las capas, ¿cierto? Las capas que se van a cortar durante el proceso de castración. Hay un músculo adicional aquí que se llama el músculo cremaster. Y ese músculo cremaster lo que hace es subir y bajar el testículo de acuerdo a cómo esté la temperatura ambiental. ¿Sí? Si está haciendo frío, el testículo sube, se pega al cuerpo para mantener la temperatura corporal, la temperatura adecuada para que el semen sobreviva. Si está haciendo mucho calor, ¿qué pasa? El testículo se descuelga. ¿Para qué? Para separar el cuerpo, ¿cierto? Para separar el testículo del calor corporal, ¿cierto? Entonces esa es la forma en que hace la regulación de la temperatura. Allá los niños saben cómo es, ¿cierto? Cuando hace calor, testículo abajo. Cuando hace frío, testículo arriba. ¿Listo? ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? Regulando la temperatura del interior del testículo. ¿Listo? Referencia, pero. Entonces, igual tenemos, esto ya se lo mostré allá arriba, entonces no se lo repito. Este es el testículo del equino, mire el esquema. ¿Sí? El esquema del testículo del equino, diferente del bovino, que es vertical. ¿Listo? La longitud del epidídimo, o sea, ese conducto que está por dentro del epidídimo, en un equino tiene hasta 81 metros, en un perro tiene 5 o 8 metros. O sea, que si el conducto se separara, tendría esa longitud. ¿Listo? El conducto deferente, entonces ya lo miramos acá, en el testículo, el conducto deferente, ¿no? Sale desde el epidídimo y va hacia afuera. Entonces, él va a iniciar contorneado. Bueno, eso es carreta para que ustedes la lean, ¿cierto? ¿A dónde va a llegar ese conducto deferente? Hacia el exterior. ¿A dónde desemboca el conducto deferente? Al exterior. Al colículo seminal. ¿En qué parte del aparato urinario? Ahí, en el cuello de la vejiga, ¿cierto? Porque a partir de ahí, hacia caudal, ¿sí? Hacia caudal o hacia craneal.
Caudal. ¿Para dónde va la uretra en el macho? ¿Para atrás o para adelante? Caudal. A craneal. Hacia el craneal. La uretra va hacia adelante. ¿Cierto? Entonces él hace eso. Y va para adelante. Entonces hacia el craneal. ¿Listo? Y si fuera un felino, Hacia caudal. hacia caudal. Sería como las hembras. ¿Sí? Lo mismo que en las hembras, hacia caudal. ¿Listo? Profe, una pregunta ya que me ocurrió que no. Y en el caso del cerdo que tiene los testículos atrás y Él hace lo mismo que, o sea, también tiene su ligamento subgubernáculo. ¿Sí? Solo que a él le van a colgar, no le cuelgan tan ventral como en los otros, sino está un poco más hacia caudal, más hipogástrico. ¿Sí? Más a la región pélvica. ¿Sí? Pero igual tiene su mismo recorrido. Lo que pasa es que como normalmente el cerdo se castra muy joven, ¿cierto? Entonces a él la cirugía, la castración se le hace lateral al orificio anal, ¿cierto? Toca la línea media y ahí lateral. Un solo cortecito, usted puede hacer el cortecito sobre la línea media y por ahí saca los dos testículos. No hace dos cortes, no hace corte en cada testículo, sino uno solo. Pero pues yo he ido a algunos porcicultores que los capan igual, o sea, un solo corte pero completo. Acá abajo, o sea, más a la región como por decirlo así, nada. Pero ya grandes. No, pequeños, porque es que ayuda a la cicatrización. Porque es que si usted los deja atrás y usted no sutura, la herida queda abierta. A lo que usted hace acá abajo, la herida se cierra solo por el comportamiento del animal. Eso es manejo. Digámoslo, es un manejo de escultura de la granja, ¿sí? Pero usted hace el corte ahí longitudinal, usted lo hace con el lechoncito recién nacido y no, usted es un solo corte y no tiene que tocar punto ni nada, eso se cierra solo. O sea, depende ya cada quien como quiera hacerlo. Como lo quiera hacer. O sea, cada uno busca, digámoslo, pues usted llega a la finca y el de la finca le dice, no, es que usted no se castra así, usted cómo se le ocurre, si yo lo hago es por acá. Hágalo por donde le dice. Usted sabe que por ahí también se puede, ¿sí? Pero por ejemplo yo castro es por arriba, ¿sí? Pero no pasa nada, ¿sí? Usted desde que lo haga chiquitico. Ya si es más grande, ojo, porque entre más grande el animal, los vasos sanguíneos son más grandes también. Entonces por eso es que uno si es un berraco, o sea, es un cerdo reproductor de esos grandotes, ¿cierto? Pues usted dice, no, ¿cómo lo voy a dejar así? Porque a él no le puedo hacer lo mismo que al bovino comercial, que yo lo castro y salió palmadita en la cola y se fue, no. A él toca cogerle punto, ¿sí? Porque es un cerdo, es diferente. ¿Sí? Uno no puede manejar a todas las especies igual. Una cosa es la ganadería comercial y otra es ya los animales que se van a dejar para basta. ¿Sí? Porque él después de que lo castraron, él sigue ahí hasta que se engorda. Usted no puede dejar eso así como... Bueno, estas son las partes, ¿cierto? Todo lo que se va a cortar cuando se hace el proceso de castración. Todos los tejidos que hay. Y aquí ya está el músculo cremaster, que viene ¿de dónde? Del músculo oblicuo interno del abdomen. De ahí se desprende el músculo cremaster. ¿Listo? Bueno, esta imagen es para mostrarles el anillo vaginal. El anillo vaginal. Entonces, ese anillo vaginal, miren, el músculo oblicuo abdominal interno viene acá y de ahí sale desprendido el músculo cremaster, ¿sí? Entonces ya saben que ese músculo cremaster, que es el que está en este esquema por este lado, lo que hace es subir y bajar el testículo. ¿Listo? El anillo vaginal, entonces ojo, porque ese anillo vaginal sí, el animal, por ejemplo, en el proceso, en el momento en el que está haciendo el descenso testicular, el testículo se demora en bajar, ¿cierto? Entonces a veces ese testículo aumenta un poco de tamaño y ya no pasa por el orificio del anillo vaginal. Entonces, si solo le baja un testículo, se va a llamar el monórquido, ¿sí? Mono de uno, órquido, entonces ya saben que órquido es de testículo. Monórquido es que no le bajó
un testículo. Testículo. El animal es fértil, pero el problema es hereditario. ¿Sí? Entonces ese animal no se deja para reproducción. ¿Qué se hace? Se castra, se le saca el testículo que está por fuera, ¿cierto? Y el que está dentro, pues él solito se atrofia, ¿sí? Y no pasa nada. Pero cuando no le baja ninguno de los dos, pues él se llama criptórquido, ¿sí? No le bajaron ninguno de los dos y no hay problema, él es infértil, una hembra más, ¿sí? Es infértil. Entonces, no le bajó ningún testículo, entonces no pasa nada porque no va a ser fértil, ¿sí? ¿Qué puede servir? Puede servir como calentador. Puede servir de calentador, ¿sí? ¿Listo? Bueno. El testículo, ¿cómo se irriga? Arteria testicular. ¿De dónde viene la arteria testicular? De la arteria aorta. De la aorta abdominal. Viene el plexo pampiniforme, que ya lo mostré, ¿no? ¿Por qué me vi? El plexo pampiniforme. Ah, ya me acuerdo. ¿Ya? Sí. Inervación vegetativa, ¿de dónde? Fibras parasimpáticas del nervio vago, otra vez el nervio vago. Fibras simpáticas del plexo mesentérico y el plexo pélvico. ¿Sí? A ver, la vena testicular va para dónde? Para la vena cava caudal. ¿Sí? ¿Qué más irriga ahí? Arteria y vena pudendas, ramas ventrales de los nervios lumbares. También llegan ahí. ¿Listo? Bueno, esto ya lo vimos, esto ya me devolví. Voy acá. Ojo aquí con las glándulas genitales accesorias del macho. ¿Sí? Entonces son estas. Entonces, la glándula vesicular, la próstata, la glándula bulburetral. Esta no es una glándula. La ampolla del conducto deferente simplemente es un ensanchamiento del conducto deferente cuando va a desembocar ahí en la región del cuello de la vejiga. ¿Sí? Es un ensanchamiento y se llama ampolla. ¿Ampolla por qué? Por el grosor. Veámoslos en imágenes. El gato tiene glándula bulburetral pequeña, tiene próstata y tiene la parte glandular del conducto deferente, que es esto, es el ensanchamiento. Acá en el perro sí hay ampolla, es más ancho. Y el perro también tiene próstata. ¿Qué es lo que no tiene? Glándula bulboretral. ¿Sí? El otro que tiene, el cerdo y el caballo. El cerdo tiene una glándula bulboretral muy grande, una glándula vesicular grande y una próstata más pequeña. La próstata está cubierta por la glándula vesicular. ¿Sí? Y en el caballo, pues las tres glándulas son casi del mismo tamaño: la bulboretral, la próstata y la glándula vesicular. La ampolla del conducto deferente es ancha, es amplia. El cerdo no tiene ampolla, ¿cierto? No, él no tiene ampolla. Entonces, ¿qué diferencia tenemos nosotros ahí? Recuerden que el cerdo es capaz de producir en una eyaculación hasta 500 ml de contenido seminal, ¿sí? Y esos 500 ml tienen una porción preespermática, ¿sí? Y la porción preespermática, ¿qué es? Todos los contenidos que vierten estas glándulas al conducto uretral para limpiar, ¿sí? Una porción espermática que es de color lechoso, ¿cierto? Que es la que es altamente rica en espermatozoides, y una porción posespermática, que es la que produce la glándula bulbouretral, ¿cierto? Que esa es como también se llama la tapioca, que es como un engrudo, como el pegante que hace uno con maicena. Es una sustancia así gelatinosa, que es posespermática. ¿Por qué? Porque por el volumen de semen que genera el cerdo, ¿cierto? Él se demora más o menos media hora en la eyaculación, ¿sí? Entonces, esa última porción lo que hace es taponar el canal vaginal para evitar que el semen se salga, ¿sí? Porque estamos hablando de 500 ml, o sea, lo que es una botella. Ustedes saben la cantidad que es, ¿sí? Entonces, para que no se pierda, esa última porción se llama tapioca y es una porción gelatinosa que hace un tapón, ¿sí? Para que eso no se salga.
Cuando uno recoge el semen del cerdo, ¿sí? Uno el semen lo recoge con un filtro. Uno le pone un papelito de filtro. ¿Para qué? Para solamente recoger la porción líquida, porque la tapioca no nos sirve a nosotros de nada para la muestra, para sacar el semen. ¿Sí? Entonces, esa porción gelatinosa queda en el filtro y uno solamente se queda con la porción líquida en el tubo de muestra, y eso es lo que uno va a volver a convertir en pajilla. ¿Sí? Eso es lo que uno diluye para hacer las pajillas. Pero la tapioca se queda en el filtro. ¿Sí? Y este es el de toro. Entonces el toro tiene glándulas bulboretrales pequeñas, una próstata pequeña, una glándula vesicular más grande y las ampollas grandes de los conductos deferentes. ¿Sí? Entonces en esta imagen que vemos, los dos uréteres llegando, ¿cierto? Y los dos conductos deferentes llegando. ¿A dónde llegamos? Al cuello de la vejiga, porque de ahí en adelante está la uretra, que es el conducto común para salida de orina y de semen. Sí. ¿Les queda clarísimo? Sí. Súper claro. Entendible, bro. ¿Listo? Bueno. Ya veré. De ahí en adelante entonces tenemos el pene, ¿cierto? Entonces, ojo. El pene se origina con dos pilares en el arco isquiático, ¿cierto? Se unen junto con el bulbo del pene, forman la raíz del pene, sigue el cuerpo y termina en glande. Tiene tres segmentos, dos cuerpos cavernosos que son dorsales y uno esponjoso que es el que rodea la uretra. Entonces este que es el corte transversal del cuerpo del pene. Dos cuerpos cavernosos dorsales y un esponjoso que me está rodeando la uretra. ¿Sí? Sí. Y todo lo que está aquí alrededor es mucosa. ¿Sí? Es una mucosa. Esa mucosa es la que uno separa cuando hace una cirugía que se llama la de desviación de pene, cuando preparan un toro calentador. Entonces se desprende de ahí, se pega por un lado, ¿cierto? Para que el toro orine hacia un lado, pero también desenfunde por ese lado, ¿cierto? Y si eyacula para allá. Entonces cuando se le monta una vaca, no la preña, solamente la va a marcar a identificar cuáles son las hembras que están en cerca. Ese es un toro calentador. ¿Listo? Este es el tracto reproductor del perro. Entonces, ¿qué se ve? Una próstata grande, ¿cierto? Mire dónde está el hueso del isquion, la raíz, el bulbo del pene, el cuerpo del pene, ¿cierto? Un bulbo del glande y el glande en el perro es alargado, y ahí en esa porción es donde tenemos el hueso del pene. ¿Sí? Los penes son fibroelásticos, como el caso del rumiante y el cerdo. Como es fibroelástico, es que tiene mucho tejido fibroso. Por eso en el llano, ¿cierto? El pene del toro se vuelve elástico, porque lo único que se hace es secarlo y sirve de rejo. ¿Sí? Los fibroelásticos relajados tienen una flexura en forma de S o forma sigmoide, entonces esa porción se llama la flexura sigmoidea del pene. ¿Dónde más hay flexura sigmoidea? Ahí se las dejo. Uy. Y el otro pene, que es el de tipo músculo cavernoso, como el del caballo, el perro y el gato. ¿Sí? Es decir, que tiene una porción que es muscular. Este que es el del gato, entonces acá está el testículo, ¿cierto? Está todo el epidídimo, el conducto deferente, llega lo mismo a la misma región, al mismo cuello de la vejiga, y aquí a partir de esa zona es uretra y va en dirección hacia caudal. ¿Sí? El del perro, la misma historia triste y sin final. Ampolla del conducto deferente, próstata, ¿cierto? Y la uretra. Acá, la del cerdo, lo mismo, solo que el cerdo sí tiene flexura sigmoidea. Sí, tiene flexura sigmoidea. Adicionalmente, el prepucio
¿cierto? Donde el prepucio del cerdo tiene una zona que se llama el divertículo prepucial, que es este espacio que está aquí sobre, o sea, está dorsal a la salida del pene. Ahí el cerdo normalmente aloja algo de orina. Esa orina es fermentada, que la utiliza él para marcar territorio. ¿Sí? Cuando uno va a sacar una muestra de semen de un cerdo, tienen que lavar y tienen que exprimir, o sea, le tiene uno que hacer un masaje al prepucio del cerdo, lavado con agua, con jabón, para eliminar esos restos de esa orina, porque eso le contamina el semen que usted va a utilizar para hacer pajillas. Entonces hay que lavar, hay que desocupar, ¿sí? Entonces eso es orina fermentada básicamente, entonces hay que sacarla de ahí. Esa es la diferencia, digamos, lo que tiene con la flexura sigmoidea, ¿cierto? Y obviamente pues con las glándulas. Este es el del toro. El toro también tiene una flexura sigmoidea, que le permite que solamente durante el proceso de la cópula esa flexura se extiende y entonces él puede desenfundar muy bien el pene. No, trajes son. El del equino no tiene flexura, ¿cierto? El del equino que no tiene flexura, pero tiene lo mismo. ¿Listo? La misma composición y todo. Órganos genitales femeninos. Entonces ya vemos que tenemos los óvulos, ya hemos visto la estructura. Yo les dejo esto para que lo lean, ¿sí? Que ya hemos hablado algo de la estructura. Que es importante que veamos esto en el ovario, ¿sí? Entonces el ovario vamos a encontrar que tiene unos folículos primarios, es decir, que una hembra nace con el número de óvulos que va a ovular durante toda su vida reproductiva. Los vamos a encontrar en esta forma en un ovario que está funcional. Es decir, que el ovario funcional, a la palpación le vamos a tocar que tiene estructuras rodeándolo, que no es liso, sino que tiene turupes, para que me entiendan, ¿sí? Y cada turupe es la representación de uno de esos estadios del óvulo, ¿sí? Entonces, tenemos unos folículos primarios, unos folículos secundarios, uno terciario, y en el terciario ya tenemos una cavidad que va a estar llena de líquido, que es la cavidad folicular. Ese líquido folicular que va a estar dentro de esa cavidad, de ese folículo en formación, es rico en estrógeno. Por eso cuando la hembra ovula, ese estrógeno se libera y eso es lo que permite que la hembra genere un olor, ¿cierto? Que permite que los machos detecten cuál es que esa hembra está en celo. ¿Ya van las 10? Entonces, una vez que hay ovulación, ¿cierto? Una vez que hay ovulación, entonces vamos a tener dos opciones. Una que es que ese cuerpo amarillo prolifere porque hay fecundación. Entonces ese cuerpo amarillo me va a producir progesterona y la progesterona es la que me va a mantener la gestación, ¿sí? Si no hay fecundación, ¿qué pasa? Ese cuerpo amarillo empieza a involucionar, a volverse vesicatriz, ¿sí? Y entonces se me convierte en un folículo atrésico que finalmente va a quedar en un cuerpo blanco, ¿sí? Que es lo que va en la fase evolutiva. Entonces, eso es lo que sucede en el ovario. Entonces, folículo primario, folículo secundario, terciario, ¿cierto? El folículo de Graf, que es el que está próximo a ovular. Este folículo de Graf es el que uno puede palpar. Entonces, uno como lo palpa en el ovario, como si fuera una ampolla. Entonces, se toca y se siente que el dedito se hunde ahí. Obviamente, uno no le puede hacer demasiada presión porque lo puede estallar. Y se pierde esa ovulación. Entonces es mejor no estallar, solamente siente la presión. Cuando el animal no está productivo, la hembra es estática, no cicla, el ovario es liso. No se le siente ninguna estructura externamente, es totalmente liso, como si fuera un riñón. ¿Listo? Esto es lo que miramos. Entonces miren, un cuerpo amarillo en estado de involución, un folículo terciario por el tamaño, un estigma que es un folículo de Graf,
¿sí? Entonces, eso es lo que uno va a palpar, esto es lo que uno palpa. La ampollita ahí. Obviamente cuando se ve, solamente cuando ya está próximo, o sea, en las próximas 24 horas está para ovular, es que se mira así. ¿Sí? Ahí tenemos uno, pero no está así, está así. ¿Sí? Entonces, está próximo, pero recuerda que son 21 días más o menos haciendo el proceso de maduración. Entonces, los que estamos ahí no hemos cogido una que esté así. ¿Sí? El de la yegua hace lo mismito, solo que en el caso del ovario de la yegua tiene una cosa. Entonces, el ovario tiene forma arriñonada. ¿Sí? Es la diferencia. ¿Sí? En cambio, el de la vaca no tiene esa forma. ¿Sí? No tiene esa forma. Tenemos la trompa uterina. Entonces, las trompas son dos, una derecha, una izquierda. Tiene un trayecto contorneado que se llama el mesosalpinx. El extremo del lado ovárico, o sea, hay un extremo que está hacia el ovario y hay uno que está hacia la trompa. El que está hacia el lado ovárico tiene forma de embudo y se llama el infundíbulo. Es una membranita que es la que va a capturar el óvulo una vez sea liberado del folículo, ¿cierto? En la ovulación. Entonces ese es esto que tenemos acá. En el de la perra, ovario con el salpinx, los cuernos uterinos, el cuerpo del útero y el cuello del útero. Ojo, el útero tiene 3 partes. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 partes del útero? Cuerpo, cuello y cuernos. Un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. ¿Sí? El útero. Que a veces le está preguntando uno allá, ¿cuáles son las partes del útero? ¿El útero tiene partes? Los cuernos con qué fue lo que dijiste que iba a ser. Con el salpinx. Salpinx. Míralo. No, es que está. A ver. ¿No alcanza a ver ahí? Salpinx. ¿Sí? Ya. ¿Y si dice mesosalpinx, qué es? Pues la capa mesotérica del sal. Tiene sal. ¿Listo? La cerda, mire la cerda. Entonces, ojo, acuérdense que les dije que los ovarios de la cerda estaban en dónde? En la cabeza. No. ¿Y Al dónde riñón. estaban los ovarios de la cerda? No están caudales a los riñones, sino están en la zona media de la cavidad abdominal, al lado derecho y al lado izquierdo, ¿sí? Colgando. ¿Por qué cuelgan? Porque es que resulta que tenemos el ovario con el salpinx, ¿cierto? El cuerno uterino, entonces los cuernos son largos y son contorneados, ¿sí? Acuérdense que una cerda es capaz de tener en cada cuerno 9 lechones, 9 para acá y 9 para allá. Entonces es larguísimo el cuerpo, ¿sí? Tenemos un cuerpo uterino, mira el cuerpo donde está, en la zona central, antes de que salgan los dos cuerpos. Y el cuello uterino, que en el caso de la cerda es un cuello muy largo, es cartilaginoso, ¿sí? Luego viene una vagina que es corta y viene el vestíbulo vaginal. ¿Vestíbulo qué es? Una capa. ¿Qué es un vestíbulo? Una capa que recubre. ¿Qué es un vestíbulo? Como la entrada. Oh my God. Pues,